unos compañeros y ya empezamos. Entonces, bueno, yo me llamo María José Herrera Gómez, yo soy estudiante de séptimo semestre y bueno, nada, aquí estamos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, independientemente de que sea de este tema o no, me pueden decir, me pueden escribir, lo que sea. Y otra cosa es que pues cualquier cosa que de pronto no les esté quedando clara de la tutoría o lo que sea, obviamente me pueden decir, pues yo no tengo absolutamente ningún problema en repetir las veces que sea. Entonces, bueno, pues la idea es que les quede todo súper claro y que les vaya muy bien en el caso clínico de mañana. Entonces, bueno, pues no sé, esperemos como otros 2 minuticos y ya empezamos. Bueno, ya pasaron los 2 minuticos, me confirman porfa si ahí me están escuchando bien. Listo. Entonces, para los que no alcanzaron a escuchar cuando me presenté, vuelvo y me presento. Les voy a prender la cámara un momentico como para que nos conozcamos, para que sea como un poquito más personal. Y ya ahorita entonces que vayamos a empezar la presentación, pues hay que apagarla porque desde el iPad no me deja. Entonces, bueno, hola a todos. Como les había dicho a algunos, mi nombre es María José Herrera, soy estudiante de séptimo semestre y soy tutora par de gastroenterología. El día de hoy pues vamos a hacer la tutoría, la idea es que entiendan todo. Yo a veces empiezo a hablar muy rápido, pero voy a intentar de darla pues como muy lento y la idea es que todos obviamente pues entendamos todo y cualquier duda me pueden ir diciendo, me pueden ir comentando, lo que sea. Yo medio miré por encima el caso clínico de ustedes, entonces pues voy a intentar como ir correlacionando varias cositas en lo posible para que sea obviamente pues como mucho más productivo. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar a compartirles. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí yo no puedo pues como ver bien las cositas que dicen en el chat, entonces si cualquier cosa mejor abren el micrófono en cualquier momento, pues no importa, me pueden interrumpir, listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy pues es la enfermedad ácido péptica. Entonces, bueno, esto es como lo que les propongo el día de hoy para la revisión. Entonces, vamos a hablar un poquito de la definición, de la epidemiología, que igual uno siempre ignora mucho la epidemiología, pero ya después más adelante es que se da cuenta que es importante y los profesores le dan mucha atención. Etiología, factores de riesgo, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y curso de la enfermedad.
Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, cuando hablamos de lo que es la definición, uno dice, ay, bueno, enfermedad acidopéptica, pero listo, entonces, ¿qué es eso? Entonces, las úlceras pépticas, como dice aquí, son defectos de la mucosa gástrica o de la mucosa duodenal que se van a extender a través de la muscularis mucosa. Entonces, todo esto se va a desarrollar y van a persistir en función de la actividad acidopéptica del jugo gástrico. Ya ahorita vamos a ver más adelante, básicamente, como tanto la fisiología como la fisiopatología de esa secreción pues acidopéptica y cómo esto se puede terminar relacionando con lo que es las úlceras pépticas y todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para entender algo, pues antes de entender eso, vamos a decir que en realidad estas enfermedades, pues la enfermedad ulceropéptica, en realidad sigue siendo actualmente una causa como muy importante tanto de morbilidad pues como de costos en la atención. Entonces es muy importante que conozcamos pues esto y por eso es que incluso en los casos clínicos nos plantean pues como este tema. Entonces, para entender mucho mejor, vamos a recordar esto que son pues las capas del tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a ver que la pared del tracto gastrointestinal se va a componer de 4 capas principales. Entonces, vamos a comenzar desde el lumen hasta el exterior, ¿cierto? Entonces, vamos a tener la mucosa, la submucosa, la muscular pues externa y lo que es la serosa. Entonces, ¿qué son estas 4 que tenemos en este ladito? Pero cada una, digamos, que tiene como ciertos componentes específicos. Entonces, vamos a comenzar. De pronto, si pues no entienden algo, como les dije, me pueden decir, pero pues ya saben, por acá es como la luz del intestino, por donde pasa la comida, todo. Y esta es simplemente como una observación pues mucho más a detalle de lo que es básicamente pues como digamos esta parte del, del tracto gastrointestinal. Entonces primero tenemos la mucosa. Entonces esta mucosa básicamente tiene 3 componentes. Entonces primero tenemos unas células epiteliales que son especializadas y que van a recubrir precisamente esa luz, es como ese primer contacto. Vamos a tener una lámina propia, o sea, una capa de tejido conectivo, y finalmente tenemos la muscularis mucosa, pues la muscular de la mucosa, que precisamente es hasta donde se van a extender estas úlceras. De ahí tenemos la submucosa, que pues ya habrán visto que contiene el plexo nervioso submucoso de Meissner y pues es muy importante como para el control de las secreciones en general en todo ese tracto gastrointestinal. Después vamos a tener lo que es la muscular externa, que entonces va a tener una capa circular interna y otra capa longitudinal de músculo liso. Entonces va a ser como la responsable en general toda esa motilidad de ese tracto gastrointestinal. Y tenemos finalmente la serosa, que es una vaina pues externa de células mesoteliales escamosas y tejidos conectivos que básicamente va a tener como todo ese conjunto de nervios, vasos sanguíneos más grandes que nos van a recubrir pues este tracto. Entonces, ¿qué es importante que conozcamos acá? Primero que en el momento en el que empieza a haber una disfunción o alguna alteración en todo esto que hablábamos del desarrollo de la actividad acidopéptica y esto, vamos a generar como distintos grupos de, digamos, de disfunciones o de alteraciones. Entonces, dentro de los grados de lesiones tenemos una gastritis que pues cuando simplemente existe como irritación o pues inflamación, ya hablamos de erosión cuando hay pérdida de sustancia, pero afecta solamente como esa capa mucosa inicial, y ya la úlcera cuando llegamos directamente a afectar hasta la muscular de la mucosa. Entonces, como detalles adicionales, realmente cuando hablamos de úlcera péptica, digamos que la historia natural de esta enfermedad tiene como pues un espectro bastante amplio, entonces puede ir desde que a una persona, a un paciente, le salió la úlcera, pero se le cura sin necesidad de una intervención, o hasta incluso el desarrollo de muchas complicaciones que nos pueden llevar pues a una gran morbilidad, a una gran mortalidad, que ya vamos a ver más adelante cuáles son esas complicaciones principales, pero entre ellas tenemos pues hemorragias, perforaciones, entonces cosas que tenemos que tener súper presentes. Otra cosa es que aparecen pues la mayoría de las veces estas úlceras en los primeros centímetros del duodeno, que van a ser pues el bulbo duodenal, y también pues son muy frecuentes
a lo largo de la curvatura menor del estómago. Entonces, en ese sentido, tenemos las úlceras duodenales y las úlceras gástricas, que son como en las que nos vamos a enfocar mucho acá, principalmente la duodenal por el caso clínico pues, que tienen ustedes. Entonces, en general, van a ver que pues, los pacientes generalmente tienen solamente una úlcera, pero a veces se pueden encontrar dos o incluso más, y pues pueden estar incluso gástricas, duodenales o ambas. Su tamaño realmente es variable, pero digamos que las úlceras duodenales tienden a ser un poco más pequeñas que las gástricas. Pero si tuviéramos que hablar como de un promedio, el tamaño es como de más o menos 1 centímetro de diámetro de estas úlceras. Estas úlceras tienden a ser pues como redondas, ovaladas, como de diámetros delimitaditos. Y en general lo que vamos a encontrar es que la mucosa que tenemos como alrededor a menudo suele estar como hiperémica, hematosa, suele haber como una gastritis, porque ya sabemos que pues el daño puede ser como muy variable, como habíamos mencionado acá. Bueno, en general van a ver que pues cuando uno ve como esas imágenes de lo que se encuentra en la endoscopia, generalmente lo que se va a encontrar es como una capa fina de exudado gris o blanco que va a estar como en la base de ese cráter de la úlcera y que pues va a estar formado ¿por qué? Por tejido fibroso, por tejido de granulación, y algo súper importante aquí es que las úlceras duodenales son casi siempre benignas, mientras que una úlcera gástrica no podemos estar como tan seguros de eso. O sea, es más variable, pero en general las úlceras duodenales son pues como más benignas. Bueno, en cuanto a la epidemiología, realmente si uno ve la incidencia anual de la enfermedad, no es tan alta, es entre el 0,1 y el 0,3%. Pero, por ejemplo, en el momento en el que nos vamos a remitir a lo que es el Helicobacter pylori, que vamos a ver que en realidad están supremamente asociadas y pues incluso, por ejemplo, en su caso clínico el paciente la presenta, vamos a hablar mucho de Helicobacter pylori de una vez, advierto. Entonces, cuando vamos a ver la incidencia de esta enfermedad ya en individuos que están infectados con Helicobacter pylori, van a ver que ya esa tasa es del 1% anual, es decir, es de 6 a incluso 10 veces mayor que en sujetos no infectados, que uno diría, bueno, tampoco es una tasa muy alta, pero pues en relación con los sujetos no infectados es algo a tener pues como súper en cuenta. Y otra cosa es que la incidencia aumenta con la edad en las dos tipos de úlceras, tanto en las duodenales como en las gástricas. En cuanto a la etiología, entonces un poquito de lo que les había mencionado ahorita. Tenemos dos factores principales que son como súper asociados. Entonces, son la infección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estos digamos que son factores de riesgo independientes, pero también son factores de riesgo sinérgicos, y son factores de riesgo tanto para la enfermedad no complicada como para pues, la sangrante o pues ese tipo de complicaciones. Digamos que también hay una serie de otros mecanismos pues definidos que son de riesgo, pero digamos que son menos comunes. Y cuando podemos sospechar más como otro factor de riesgo diferente a estos dos, digamos, en los países en los que esa incidencia de Helicobacter pylori no es tan alta, o en los casos en los que el paciente ya descartamos estas dos causas. Pero en general vamos a ver que pues prácticamente todas estas úlceras, toda esta enfermedad ácido péptica está súper relacionada con estos dos factores. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta grafiquita. Entonces, podemos ver que en los pacientes con Helicobacter pylori positivo, digamos que tienen mucha mayor predisposición a muchas enfermedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos muestran el cáncer gástrico, el linfoma, las úlceras gástricas, úlceras duodenales. Y como ven, por ejemplo, las úlceras duodenales, miren el porcentaje de pacientes tan mínimo de úlceras duodenales que tiene Helicobacter pylori negativo. Miren que realmente toda esta parte de acá se relaciona con este Helicobacter pylori positivo. En las úlceras gástricas, digamos que es un poquito en menor proporción que las duodenales, sin embargo, pues miren que realmente abarca un porcentaje bastante grande de estos pacientes. Bueno, entonces vamos a ver cómo
por qué las relacionamos. Entonces, en cuanto al Helicobacter pylori, vamos a ver ahorita, pero en realidad afecta pues como varios aspectos de la fisiología gastrointestinal. Entre ellas vamos a tener la secreción del ácido gástrico y pues como los mecanismos de defensa de la mucosa. Algo como para que tengamos presente desde ya es que hay que tener como muy a la vista que la mucosa gástrica, digamos que con la producción de ácido se tiene que proteger de muchas maneras. Entonces tiene muchos mecanismos fisiopatológicos que la protegen. Pero ¿qué vamos a encontrar en esta enfermedad? Básicamente un desequilibrio entre estos mecanismos que la protegen y los mecanismos de riesgo, como son estos dos que estamos hablando acá. Bueno, digamos que la proporción o la incidencia de los pacientes con Helicobacter pylori en el mundo, digamos que de cierto modo ha ido disminuyendo, pero igual hay que tenerla súper en cuenta, principalmente en nuestro país, que la verdad las tasas de infección son bastante altas. Entonces, bueno, esta tenerla como la principal, y ya saben que en el caso clínico el paciente pues es el caso, entonces tenerla ahí siempre presente. Y ya lo otro es respecto a los AINES, incluida la aspirina. Entonces, esta se aumenta, por ejemplo, con un riesgo de 4 veces más alto respecto a los pacientes que no lo consumen para el desarrollo de esta enfermedad ulcerosa péptica. Además, se asocia con el riesgo de complicaciones, o sea, no solamente de desarrollar la úlcera, sino de que se complique, que incluyen pues ya como vamos a ver sangrados, perforación, obstrucción pilórica, pues diversas causas que ya vemos más adelantico. Y otra cosa es que pueden ser más refractarias a la terapia convencional. Entre otras causas, acá la verdad les puse esta tablita, en realidad no para que se la sepan, no porque sea pues fundamental, porque con que ustedes sepan estos dos factores yo quedo súper contenta. Acá es simplemente para que en los casos en los que en nuestros pacientes descartamos, no es por esto, no es por esto, no quedemos embalados, sino que tengamos también en mente algunos otros factores que se pueden relacionar. Entonces aquí hablamos de infecciones, claramente tenemos de primero el Helicobacter pylori, pero tener en cuenta que muchas otras infecciones se pueden relacionar, no tan comunes, pero simplemente saber que están ahí. Otras tenemos pues algunos medicamentos, ya sabemos que los más importantes son pues los AINES, pero igual tener súper presentes todos los otros que digamos que se han reportado. Pues aquí algunos factores después de cirugía, incluso se consideran otras idiopáticas que simplemente es como, llamémosle idiopáticas porque no tenemos ni idea de por qué son. Pero bueno, en realidad, como les digo, no es tanto como para hacer mucho énfasis, sino para tener presente que hay otras causas menos conocidas, pero que existen, ¿cierto? Bueno, en cuanto a factores de riesgo, aquí les voy a mencionar algo y es que, digamos, es poco probable que los pacientes que tengan Helicobacter pylori o que consuman AINES por sí solos sean suficientes para que formen úlceras. Es decir, si yo tengo un paciente con Helicobacter pylori, yo no voy a decir, me va a desarrollar úlcera, ¿cierto? Porque en realidad no, o sea, solo un porcentaje de pacientes de riesgo precisamente la desarrollan, incluso se han reportado tasas simplemente del 1%, es decir, de 100 pacientes que me presentan Helicobacter pylori, solamente uno me puede presentar esto. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, ¿qué tiene de especial ese paciente que lo hace diferente a los otros 99 que no lo desarrollan? Entonces, ¿por qué si todos tienen Helicobacter pylori o por qué si todos consumen AINES? Porque solamente unos poquitos pacientes me terminan llegando precisamente a esta enfermedad ulcerosa péptica. Entonces, precisamente hablamos de otros factores de riesgo que se me han relacionado ahí. Entonces, en realidad aquí pues se han hablado de muchos otros factores, muy importante los factores genéticos, ¿cierto? Porque ya sabemos que cada uno, pues por más que tengamos la misma infección, lo que sea, cada persona responde de manera diferente a una infección, todos, por más que, no sé, inflamemos, cada uno inflama con un perfil de citoquinas diferente, entonces es muy relacionado con eso, no solamente con el Helicobacter pylori, por ejemplo, no sé, el perfil de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que uno produce ante la infección con Helicobacter pylori, digamos, hay algunos pacientes simplemente generan una respuesta inflamatoria muchísimo mayor que otra. Unos pacientes la mucosa les responde de esta manera, a otros de otra. E incluso se han detectado que hay incluso genes que por sí mismos generan un factor de riesgo, así no haya infección con Helicobacter pylori.
También se han detectado, por ejemplo, fumar, esto ténganlo súper presente. Por lo que recuerdo, el caso clínico de ustedes, el paciente fuma. Entonces, esto ustedes mañana lo pueden sacar así súper importante. Fumar es un factor de riesgo independiente para la enfermedad ulcerosa péptica, tanto la sintomática como la asintomática. Entonces, el riesgo de esta enfermedad ulcerosa péptica aumenta muy progresivamente con el aumento de paquetes año de tabaquismo, es decir, entre el paciente más fume, mucho mayor riesgo tiene. Incluso en algunos estudios pues, poblacionales que se han hecho, se ha encontrado que la prevalencia de esta enfermedad en algunos fumadores o exfumadores era casi el doble que en los no fumadores. O sea, súper importante impactar en esta parte. Y otra cosa es que las úlceras en fumadores parecen ser más difíciles de tratar. Y otra cosa es que se han encontrado que se pueden asociar con una mayor tasa de recurrencia. Es decir, el paciente me desarrolló la úlcera, pero se curó, porque vamos a ver que en general, pues un gran porcentaje de los pacientes simplemente curan espontáneamente. Pero ¿qué pasa? Puede que vuelvan y hagan recurrencia de la enfermedad. Entonces, tener muy presente, por ejemplo, en ese caso clínico, que eso es fundamental, pues que se los van a preguntar, ¿qué factores de riesgo tiene este paciente para terminar desarrollándome pues esta enfermedad que está presentando? Entonces, ¿en qué cosas podemos impactar? Primero, en esto, o sea, ese paciente sí o sí, si se quiere empezar a mejorar, tiene que dejar de fumar, ¿cierto? Bueno, otra cosa es respecto al alcohol. Entonces, el alcohol daña pues la barrera de la mucosa gástrica y otra cosa que se ha encontrado es que incluso aumenta el riesgo de que la úlcera sangre. Y además, digamos que el alcohol pues viene o sea, los tragos vienen con otras cosas diferentes al alcohol y esas otros contenidos que traen esas bebidas alcohólicas también estimulan la secreción ácida. Entonces, como estas úlceras están tan relacionadas con esa secreción ácida, pues son cosas que tenemos que intentar pues que el paciente las deje. También pues la dieta, digamos que está un poquito debatida. Digamos que se ha planteado la hipótesis de que algunas personas, digamos que tienen más susceptibilidad relacionado con las toxinas, que se generan en el almacenamiento de los alimentos y así, pero en general en este momento todavía no hay como algunas pruebas que respalden el uso de una dieta específica o de restricciones para nuestros pacientes. Todavía digamos que está en estudio. Otras cosas son factores psicológicos y es que se ha encontrado una gran asociación, digamos, en estudios prospectivos, que el estrés mal tolerado o, digamos, los síntomas depresivos aumentan mucho el riesgo de desarrollar úlcera en los siguientes años. Y otros factores como el estrés laboral, problemas sociales, también digamos que pueden predecir un poco la aparición posterior de esta enfermedad ulcerosa. Y pues otra cosa que se ha dicho es como que esos efectos del estrés, digamos que de cierto modo son reversibles y los pacientes, digamos que responden bien cuando el estrés les para. O sea, se ha encontrado como que todos los factores estresantes también son predisponentes, pero también responden bien en el momento en el que se frena como ese estrés. Incluso pues se ha encontrado que esta prevalencia de estas úlceras es mayor, digamos, en catástrofes naturales o en guerras, pues como en situaciones donde la gente mantiene como más estresada. También se ha asociado como con alteraciones del sueño, como la apnea del sueño, entonces también tenerlos ahí como presentes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología, porque básicamente pues estamos en cuarto semestre y en cuarto todavía es muy, explíqueme la fisiología, explíqueme la fisiopatología. Entonces, bueno, aquí vamos a intentar explicarlo un poquito para que luego lo correlacionemos con qué es lo que pasa en esta enfermedad. Entonces, ya sabemos que la mucosa gástrica pues es esencial en la secreción ácida que se necesita para poder digerir pues todos los alimentos. Entonces, toda esta secreción está regulada por muchas interacciones, muchos mecanismos nerviosos, humorales, pero bueno, entonces nos vamos a enfocar un poquito aquí en esta grafiquita. Entonces, como recorderis, las células parietales son las encargadas pues de secretar el ácido. Ellas presentan receptores para sustancias endógenas, tanto estimuladoras como en este caso pues los que tienen pues el signo de que estimulan, como lo son por ejemplo la histamina, la acetilcolina, la gastrina,
y también pues por algunos inhibidores, principalmente las prostaglandinas, que las tenemos que tener ahí súper en cuenta. Entonces, todos estos mecanismos, tanto los estimuladores como los inhibidores, finalmente convergen con el fin de modular la actividad de ¿qué? De esta bomba, que es como, pues en lo que se centra básicamente toda esta secreción ácida, que es la bomba de protones, ¿cierto? Que está localizada pues en esa superficie secretora de la célula parietal y es la que es responsable del intercambio de hidrogeniones por el potasio para que termine pues pasando finalmente la secreción del ácido. Entonces, la secreción del ácido normalmente es rítmica y depende pues como de la comida, de los alimentos. Entonces, en periodos como interdigestivos, pues entre las comidas, el pH del estómago se encuentra más o menos como en 2 y la secreción realmente es muy débil, es casi nula, pero en el momento en el que nosotros comemos, en el que nos alimentamos, esta secreción del estómago puede aumentar pues muchísimo teniendo un pico incluso pues como a esas 2 horas. Entonces, bueno, ya entendiendo esto, estos mecanismos pues deben ser muy regulados por el cuerpo, debe mantenerse súper estricto porque un pH de 2 pues requiere de muchos mecanismos que lo protejan. Entonces, entre esos mecanismos, ahorita los vamos a ver, qué es lo que pasa cuando presentan estos pacientes las úlceras pépticas. Básicamente se produce un desequilibrio entre los factores defensivos y los factores agresivos de esta mucosa gastroduodenal. Entonces, esto, como les dije, podía producir pues como muchos grados de lesión, pero en general nos vamos a enfocar en eso. Entonces, ¿cuáles son precisamente esos factores defensivos y cuáles son esos factores agresivos? Entonces, vamos a verlos también, que seguramente se los van a preguntar. Entonces, respecto a los mecanismos defensivos, entonces, van a ser pues un conjunto de factores que van a contribuir a que se mantenga pues íntegra esa mucosa en medio de toda esa acidez que se mantiene pues con esa secreción. Entonces, dentro de los más importantes tenemos la secreción de moco y de bicarbonato pues por esas células epiteliales de la superficie. Entonces, en esta vamos a ver pues que la secreción del bicarbonato se permite pues por el intercambio del cloro con el HCO, pero bueno, el hecho acá es que esto es súper importante aparte porque el moco, digamos que es pues un gel viscoso constituido principalmente pues por muchas glicoproteínas, pero finalmente ¿a qué nos va a ayudar? A que digamos que todas esas células y toda esa mucosa se mantenga hidratada, se mantenga lubricada y se mantenga pues como íntegra, o sea, le hace como digamos que una barrera ahí física que la va a proteger. Tenemos el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica que va a ser muy importante porque digamos que obviamente la sangre es la que mantiene todo ese suministro de glucosa, de oxígeno y es el que suple pues como toda esa demanda metabólica y digamos que todo esto la defiende pues como contra todos esos agentes lesivos. Digamos que incluso en esos momentos en los que la mucosa está como digamos aporreada, se aumenta ese flujo sanguíneo pues con el fin de permitir una mayor vascularización de la zona y todo, y digamos que eso explica en cierto modo una de las características de la inflamación. Lo otro es respecto a las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas son fundamentales. Primero, porque como vimos ahorita en la secreción ácida, van a ser unos inhibidores súper importantes de esa secreción ácida y nos van a activar los otros mecanismos pues, que nos defienden esta mucosa, como el son. O sea, nos ayuda a mantener ese flujo sanguíneo bien también, nos ayuda también a estimular esa secreción de moco. Es decir, las prostaglandinas son súper útiles, o sea, súper importantes. Bueno, incluso se ha encontrado que la administración pues, exógena de prostaglandinas de la serie E incluso previene la formación de muchas lesiones en esta mucosa. Pero importante es que todavía está en estudios experimentales, o sea, se está estudiando de pronto como una posible terapia la administración de prostaglandinas. Bueno, y ya entonces vimos los mecanismos defensivos, ahora vamos a ir para estos mecanismos, pues contra estos factores agresivos que son los que nos están, digamos, que sobrepasando estos defensivos y son los que nos están llevando a esta noxa. Entonces, respecto a esto, vamos a entender qué es lo que pasa con estos dos que son los principales, pues, etiologías de la enfermedad acidopéptica. Entonces,
Respecto al Helicobacter pylori, como vimos ahorita en la grafiquita que les mostré en esta, realmente de las úlceras duodenales, digamos que más o menos del 90 al 95% van a ser relacionadas con esa Helicobacter pylori, y de las gástricas son más o menos un 70%. Volviendo acá, listo. Entonces, el Helicobacter pylori, pues como todo microorganismo, tiene un montón de factores de virulencia que pues básicamente le tienen que ayudar a adherirse al epitelio, produce un montón de fosfolipasas, produce un montón de citoquinas, es decir, todos los factores de virulencia básicamente terminan generando una lesión epitelial y una respuesta inflamatoria pues muy extensa, que es la que nos va a llevar, digamos, en cierto modo, a favorecernos pues la formación de esta úlcera. Y respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver que se deben a un efecto tanto lesivo directo pues sobre la mucosa gástrica, y otro básicamente, ¿por qué? Porque inhibe la síntesis de prostaglandinas, y ya vimos que estas prostaglandinas son súper importantes para el mantenimiento de una buena defensa de esa mucosa. Entonces básicamente esa mucosa queda desprotegida y ahí es donde se favorece. Otra cosa, como por mencionarles y que la tengan presente, es que digamos que la mayoría de pacientes con úlcera duodenal tienen incluso alteración de la secreción del bicarbonato del duodeno. O sea, eso es algo que se ha encontrado, y digamos que pues si se disminuye esa producción de bicarbonato, obviamente se va a favorecer mucho más un ambiente ácido, y pues si no tenemos esos mecanismos que nos protegen como tan bien establecidos, tan bien montados, y se están viendo pues como superpuestos por estos mecanismos agresivos, vamos a estar mucho más propensos a esto. Vámonos ahora a lo que son las manifestaciones clínicas. Entonces, en términos generales, vamos a ver que más o menos el 70% de las úlceras son asintomáticas, pero posteriormente presentan alguna complicación, como alguna hemorragia, alguna complicación, y ahí es que los pacientes consultan y nos damos cuenta que tienen una úlcera, ¿cierto? Entonces, esto va a ser más que todo importante en los adultos mayores y en las personas cuya causa de la úlcera son los AINES. Ellos más que todo son como los principales asintomáticas. Y como dice acá, entre el 43 y el 87% de los pacientes con estas úlceras pépticas sangrantes, es decir, los pacientes que nos llegan al hospital presentando un sangrado gastrointestinal, que vamos a ver que es una de las manifestaciones que tenemos que tener súper presentes para sospechar estas úlceras, vamos a ver que pues del 43 al 87% de esos pacientes no, pues no mencionan como que tuvieran nada, de la nada empezaron a sangrar y uno los fue a revisar y tenían la úlcera, pero ellos nunca, pues no tenían ni idea que la tenían, nunca habían sentido nada. Pero tenemos el otro polo, que ya son los pacientes sintomáticos. Entonces, de esos pacientes sintomáticos, ¿cuál es el síntoma más importante, el más prominente? El dolor abdominal. Entonces, ese dolor abdominal, principalmente, ¿dónde se va a localizar? En el epigastrio. Entonces, más o menos un 80% de los pacientes que resultan en un diagnóstico endoscópico presentan dolor epigástrico. Es decir, de todos los pacientes que diagnosticamos con endoscopia, que ya vamos a ver, pero les adelanto que la endoscopia es como esa técnica con mayor sensibilidad, es decir, la mejor para poder detectarlo. El 80% de estos pacientes tenían dolor epigástrico, entonces digamos que nos lo sitúa como ese dolor más importante. Ocasionalmente puede estar en los hipocondrios, tanto en el derecho como en el izquierdo. Y digamos que puede producirse irradiación de ese dolor a la espalda. O sea, algunos pacientes dicen como, ay, a mí ese dolor se me va de la boca al estómago a la espalda. Pero digamos que el hecho de que sea como dolor simplemente en la espalda es como más poco frecuente. Bueno, en cuanto a las características del dolor, esto va a ser muy importante, y es que en las úlceras duodenales vamos a ver que se presenta más que todo ese dolor de 2 a 5 horas después de una comida. Es decir, no es que lo empeoren los alimentos. Y por el contrario, cuando los pacientes comen, se sienten como un poquito mejor. En cambio, en las gástricas, el dolor empeora con la ingesta de alimentos, y digamos que no sea como en esas horas tan características como en los duodenales. Ah, bueno, y acá me faltó.
Y las duodenales también suelen dar ese dolor, es por la noche, más o menos entre las 11 p.m. y las 2 a.m., que es como esa hora pico, pues digamos, donde ese patrón circadiano de esa secreción de ácido es máxima. Entonces, como cosas que quiero que se lleven de acá, básicamente. Entonces, que en las úlceras gástricas el dolor puede empeorar con las ingestas de alimentos, y en las úlceras duodenales básicamente típicamente mejora con la comida y se presenta horitas después de haber comido. Entre otras pues de los síntomas asociados que podemos encontrar, tenemos distensión abdominal, sensación de plenitud, náuseas y saciedad temprana. En cuanto a las complicaciones, lo que les mencionaba, entonces, pueden, digamos que, anunciarse por la aparición de, digamos, unos nuevos síntomas en una úlcera que ya conocíamos, o, digamos, pacientes que, pues, digamos, ellos venían sintiendo siempre un dolorcito aquí, y de la nada empiezan a presentar algo raro, o el dolor les cambia. Entonces esos son los pacientes que vamos a tener ahí como súper presentes. Entonces, de todas, digamos que la complicación más común es la hemorragia gastrointestinal superior aguda, es decir, sangrados. Acá una pregunta, yo creo que fija que les van a preguntar, no sé si alguno de pronto me quiera responder. ¿Cuál es la diferencia entre hematoquesia, melena, rectorragia, hematemesis? ¿Alguno quiere compartir como lo que más o menos sabe, o que ha escuchado, o cómo las podemos diferenciar? Esto, o sea, sí o sí lo tienen que tener súper claro para mañana, porque yo creo que es pregunta fija. Entonces, rectorragia, hematoquesia, melenas, hematemesis. ¿Alguno sabe o se le ocurre algo? Melenas creo que es sangrado en las heces. Rectorragia es sangrado rectal. Hematemesis es como expulsar sangre a través del vómito. Listo, súper bien, me alegra mucho que te hayas atrevido, muchas gracias. Entonces sí, vamos a hacer ahí claridad. Hematemesis, como tú lo decías, básicamente es ese vómito con sangre, ¿cierto? Muchos pacientes lo pueden decir como, ay, es que estoy vomitando como pedazos de café, o pues directamente se ve así full la sangre en el vómito. Listo, ya sabemos esta, pues emesis es vómito, hematemesis, listo, esa sale. Melenas, básicamente van a ver que estas tres van a ser pues como sangre, digamos, que sale pues por el ano, ¿cierto? Pero vamos a ver que son muy diferentes, ¿cierto? Entonces, melenas son, digamos, como, sí, precisamente lo que tú decías, expulsión de sangre en las heces, pero esta sangre, digamos que ya es una sangre digerida. Entonces, ¿cómo se va a ver? Básicamente se va a ver porque el popó es negro, huele maluco, o sea, ese popó es súper oscuro. ¿Por qué? Porque tiene sangre, pero esa sangre ya no está roja, sino que ya está, pues, como, digamos, muy oscura, porque ya tuvo como la oxidación, toda la digestión pasando por el tracto gastrointestinal. Entonces ya la vamos a ver como un popó negro. ¿En qué casos se pueden dar las melenas? Pues primero, en casos donde el sangrado del tracto digestivo sea superior, es decir, por ejemplo, en el estómago. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que la mayoría de estos pacientes nos van a presentar hematemesis o melena, que son más signos de un sangrado más superior, ¿cierto? En las melenas, ¿por qué? Pues porque salen por el tracto gastrointestinal bajo, pero vienen desde el alto. Entonces ya toda esa sangre digamos que se digirió. Y pues la hematemesis, porque pues está en el tracto digestivo alto, entonces sale por la boca. Ya en cuanto a estas dos, la rectorragia y la hematoquesia, es súper importante diferenciarlas pues clínicamente. Entonces, ¿por qué? Porque las dos, los pacientes nos pueden decir, es que yo voy al baño y me sale sangre,
pero entonces tú tienes que preguntarte, bueno, pero esa sangre viene como mezcladita con el popó, viene ahí como el popó con sangre, o es más que viene del recto. Entonces, digamos, preguntas que uno puede hacer para diferenciarlas. ¿A ti te sangra incluso cuando no haces popó, o es solamente el sangrado cuando haces popó? Entonces, es una de las preguntas que uno les puede hacer a los pacientes como para diferenciarlas. ¿Por qué? Rectorragia, básicamente nos está sangrando el recto, no es que venga incluida en el popó desde más arriba, sino que, por ejemplo, una de las causas frecuentes, hemorroides, ¿cierto? Entonces, digamos, otra pregunta que le podemos hacer es que la sangre, o sea, él ve la sangre, el paciente, en el momento en el que se limpia, nota que el papel queda untado, pero no es tanto como que el popó la traiga. ¿Sí me entienden ahí como la diferencia? O sea, la hematoquesia es que el popó viene con la sangre y en la rectorragia es que te está sangrando el recto, pero no propiamente porque venga como mezclada con el popó, sino digamos porque te está sangrando ahí, porque tienes pues como algo ahí más local. Sí, no sé si me haga entender. Bueno, espero que sí. Entonces, en este sentido, ya que entendimos esto, los pacientes en general, ¿cuáles van a presentar más frecuentemente? Hematemesis o melena. ¿Por qué? Porque son sangrados del tracto digestivo superior. También pueden presentar, por ejemplo, hematoquesia, pero ya son cuando los sangrados son muy masivos. O sea, imagínense, el paciente está sangrando tanto que incluso sangre se me está quedando sin digerir. O sea, baja tanta sangre que el intestino no alcanza a digerir toda la sangre. Entonces vemos incluso sangre como si viniera del tracto digestivo bajo, pero en realidad el sangrado es tan masivo que viene del alto. Pero en general, estos son como los síntomas más predominantes que tenemos que tener ahí como en cuenta. En cuanto a la obstrucción del tracto gástrico, esta también la tenemos que tener ahí presente, más que todo en las úlceras que estén ubicadas en el canal pilórico o en el duodeno, ¿cierto? Porque digamos que son como más estrechitos. Entonces, ¿cuándo la podemos sospechar? En esos pacientes que tienen saciedad temprana, en pacientes que no les está dando hambre o que comen y ahí mismo tienen náuseas, vómitos, distensión abdominal, están perdiendo peso, claro, porque no comen, porque la comida casi que no les pasa, entonces el cuerpo ahí mismo se la rechaza. Entonces en esos pacientes la vamos a sospechar. Tenemos penetración y fistulización. Básicamente vemos que son pacientes como que presentan un cambio en los síntomas. Puede afectarse realmente como muchas estructuras pues subyacentes y según la otra estructura que termina afectando, pero bueno, ya son cosas pues como más específicas que no nos competen tanto. Y otra es la perforación, a la que básicamente hay que correrle. Entonces, son pacientes que así repentinamente empiezan con un dolor abdominal súper súbito, que es todo intenso, es así difuso, y tenemos como una triada clásica que es la aparición repentina del dolor abdominal, los pacientes empiezan con taquicardia y tienen rigidez abdominal, que son cosas que pues van a ver un poquito más adelantico, pero todos esos signos de irritación peritoneal, como todas esas maniobras para uno ver si ese abdomen está defendido, pues como súper importantes porque una perforación es bastante delicada. Bueno, en cuanto a hallazgos de laboratorio, entonces, realmente pues es muy difícil porque obviamente pues no hay como un examen de laboratorio que sea como patognomónico, que uno diga, ay, con esto diagnostico, no. Pues digamos que dentro de los más disponibles, que son el hemograma, podemos encontrar que pues la mayoría de pacientes tienen un hemograma normal, o sea, eso no nos va a descartar nada, pero digamos, cosas que nos pueden como dar indicios, digamos, primero, una anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque tiene ahí como un sangradito crónico, está perdiendo sangre, entonces, bueno, ahí se le empieza a disminuir la hemoglobina. Y los pacientes con perforación gastrointestinal aguda pueden tener leucocitosis. ¿Por qué? Por toda esa proliferación bacteriana, entonces empieza a haber infección, respuesta inflamatoria. En cuanto a los hallazgos de imágenes, entonces, a ver, digamos que hay unos signos que nos pueden como dar un indicio de estos pacientes, pues de que presentan eso, pero en realidad lo que ustedes tienen que decir si les preguntan es que la tomografía computarizada abdominal no es sensible para la enfermedad de úlcera péptica no complicada y las úlceras superficiales pueden pasarse por alto. Es decir, a un paciente que le estamos sospechando una úlcera péptica
¿será lo mejor mandarle una tomografía computarizada? En realidad no. Pues digamos que esta puede ser un poco más útil en el caso en el que estemos sospechando alguna complicación, alguna perforación, alguna fístula, pero en realidad, digamos, para una úlcera, pues superficial o así, no es tan sensible, no es tan buena. Como les dije, endoscopia. Pero bueno, por si algo, acá pues algunas cosas que podemos como tener ahí, que nos pueden reflejar pues en la tomografía y que igual la tenemos que sospechar. Entonces, discontinuidad focal del hiperrealce de la mucosa, protrusión luminal, por lo que les decía ahorita del cráter de la úlcera que se ve alrededor por todo el tejido fibrinoide y algunos otros signos, pues literal, súper inespecíficos, como el engrosamiento de la pared gástrica, el realce de la mucosa, pues cosas como mucho más inespecíficas, pero que digamos tenerlas ahí presentes. Diagnóstico diferencial, básicamente buscar cualquier otra causa de dispepsia. Entonces, entre ellas, ¿cuáles tenemos? Dispepsia inducida por fármacos, neoplasias gástricas, fundamental descartarlas, pancreatitis crónica, patología biliar, dentro de todo el espectro de esa patología biliar que tenemos. Son como cosas que igual tenemos que tener ahí. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como les he dicho 1000 veces, pero necesito que ya se queden súper, pues con eso súper interiorizado, el diagnóstico se establece definitivamente con la visualización directa de la úlcera en la endoscopia superior. Es decir, es la prueba diagnóstica más precisa con mayor sensibilidad que ronda en torno al 90%. ¿Por qué no es del 100%? Porque igual depende de dónde esté la úlcera, puede que esté por allá en un lugar súper metido, depende de la experticia del endoscopista, pero en general es un examen bastante bueno con un muy buen rendimiento. Indicaciones para la biopsia de la úlcera. ¿Por qué? Porque cuando se hace la endoscopia, que le meten así como la camarita y así, por acá, que le meten así como la camarita, digamos que ahí mismo se puede sacar un poquito de tejido, pues, de la úlcera y alrededor para uno estudiarlo y uno decir, por ejemplo, en el caso de las úlceras, decir si es benigna o maligna. Aquí como un recorderis, ¿cuál es más probable que sea maligna, la duodenal o la gástrica? Gástrica. Listo, súper. Gástrica. Listo, súper. Entonces, tener eso como muy presente, que muchas veces se tiene que hacer esa biopsia. Y otra cosa, no solamente para saber si la biopsia es buena o mala, para saber si el paciente tiene Helicobacter pylori. ¿Por qué? Yo creo que ya los tengo hasta el cansancio, porque, o sea, la gran mayoría de estas úlceras se relacionan con la infección por el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que descartar? Si yo encuentro un paciente con esta úlcera, pues Helicobacter pylori, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles indicaciones tengo yo para realizar esta biopsia? Primero, que digamos, que yo vea en esa endoscopia una úlcera y yo diga, juepucha, esa úlcera se ve como maligna. Realmente hay pues como, digamos que bastantes, digamos, criterios para uno decir, ay, esta úlcera se ve como medio maligna, pues ya son más como de conocimiento del endoscopista, pero en general que esos márgenes sean irregulares, que sean como engrosados, que esa úlcera sea como saliente, que tenga como unos pliegues nodulares, que tenga como una masa que pues que salga como hacia el lumen, o sea, cualquier cosa que mediante la endoscopia uno diga, eso no me gusta, o sea, como que no es tan regular, no es tan lisa. Entonces yo digo, listo, a esta me la tiene que biopsiar. Otra es las úlceras benignas seleccionadas, o sea, no a todas las úlceras se les hace como tal esa biopsia, o sea, digamos, cuando las úlceras son más lisas, más regulares, más redonditas, que son como de base lisa, planitas, ahí yo digo, bueno, son más probables que sean benignas, pero otra cosa es que, digamos, esos, según los factores de riesgo, si yo estoy en un lugar donde tengo una prevalencia muy alta de cáncer gástrico, por ejemplo, incluso en Colombia tenemos una alta prevalencia de cáncer gástrico, incluso se recomienda biopsiar todo. Pero bueno, ya depende pues como mucho del criterio del endoscopista, ya no nos corresponde tanto a nosotros. Y ya lo otro es cuando yo estoy sospechando que tiene otra cosa, o sea, que yo digo, este paciente no tiene Helicobacter pylori, este paciente no consume AINES, y se acuerdan de esa tabla súper larga que yo les dije que no se la tienen que aprender, sino que la tengan ahí presente, listo. En el caso de que yo sospeche alguna enfermedad como sarcoidosis, una gastroenteritis eosinofílica, o sea, cualquier diagnóstico que yo diga me puede estar causando la úlcera, lo necesito confirmar, ahí también puedo pues como mandar la biopsia. Entonces, si yo digo, listo, le tengo que mandar la biopsia, se tiene que obtener de los 4 cuadrantes de la úlcera. ¿Por qué? Porque pues igual tenemos que descartar ahí como todo el contenido.
Y como les dije, se debe obtener una biopsia de la mucosa gástrica para descartar Helicobacter pylori. Eso también es súper importante. Bueno, entonces, otra cosa que hay que hacer siempre es decir, ¿por qué le dio la úlcera? Esa úlcera no le da a uno solo por de malas, también tiene que haber como alguna causa que uno diga, bueno, se lo voy a checar a esto. Entonces, como les dije, todo el mundo debe someterse pues a la detección de la infección por Helicobacter pylori. Entonces, ojo con esto, los pacientes que tengan evidencia de Helicobacter pylori en la biopsia deben recibir terapia de erradicación. Es decir, a todos los pacientes a los que yo les encuentre Helicobacter pylori, los trato y se las erradico. ¿Por qué? No solamente pues porque es una infección, predispone al cáncer gástrico y todo lo demás, sino también porque el hecho de que curemos el Helicobacter pylori se asocia a una mayor tasa de curación, una menor tasa de recurrencia de todas estas úlceras. Pero el problema es que muchas veces en los pacientes que tienen un sangrado activo de esa úlcera, digamos que yo les puedo hacer la biopsia y puede que esa biopsia para Helicobacter pylori me salga negativa. Y aún así, yo no quedo totalmente tranquila de que descarté la infección, ¿cierto? Me puede ser un falso negativo. Otra cosa, si no se obtiene una biopsia pues, de la mucosa en el momento de la endoscopia por cualquier cosa, no sé, por cualquier motivo se les olvidó, no quisieron por lo que estaba sangrando, por lo que sea, es recomendable hacer pues alguna otra prueba que me logre descartar la infección, como cuál, como una prueba de aliento con urea, un análisis de antígenos en heces, es decir, alguna otra manera de yo poder confirmar o descartar la infección. Y esto pues digamos que muchas veces no se cumple, pero en la teoría los pacientes que reciben el tratamiento para Helicobacter pylori, la erradicación se debería de confirmar más o menos entre 4 o más semanas después de finalizada la terapia. Bueno, en cuanto al tratamiento, muchas veces pues yo sé que de pronto en cuarto semestre no es así como lo más importante uno saber el tratamiento, medicamentos o así, entonces lo hice como en general un poquito sencilla para pues como para el nivel de formación en el que están, pero igual van a ver que muchos profesores que a ustedes les dan en los casos clínicos son ya pues profesores clínicos, entonces igual les van a preguntar un poquito como por la conducta. Entonces igual quiero dejarlo ahí para que lo tengamos súper presente. Entonces, primero, súper importante, tratar la etiología subyacente, es decir, si yo al paciente noté que tenía un Helicobacter pylori, pues ¿qué hay que hacer? Erradicárselo, ¿cierto? Tratarlo. Entonces acá, en el caso del paciente, por ejemplo, del caso clínico, si este paciente tiene Helicobacter pylori, ¿qué tengo que hacer yo? Tratarlo, ¿cierto? Si yo quiero por fin eliminarle la úlcera, disminuir las recurrencias, todas las complicaciones, hay que tratarle el Helicobacter pylori, si no, muy difícil que ese paciente se me termine curando. Otra cosa, si el paciente me está consumiendo AINE, en lo posible, suspenderlos. Y pues ya si no es por ninguna de estas dos, abordar las otras causas poco frecuentes o que pues todas las otras de la tabla que como les dije, tengan las presentes. Otras medidas generales, también fundamental, impactar en los factores de riesgo que el paciente me tenga de manera subyacente. Entonces, por ejemplo, si el paciente fuma, pues intentar que el paciente deje de fumar. Si el paciente consume alcohol, ya vimos que también de cierto modo es otro factor de riesgo, es decirle, ve, lo mejor es que dejes de fumar. O sea, impactar sobre toda esta diapositiva que les mostré acá de los factores de riesgo, intentar impactar sobre todo eso. Factores psicológicos, pues eso es muy difícil, pero de cierto modo intentar impactar ahí, ¿cierto? Disminuir todas esas posibles cosas como que nos pueden estar digamos, aumentando el riesgo de esta enfermedad. Y otra cosa, ya pues como más medicamentosa, tenemos la terapia antisecretora inicial. Entonces, acá es importante que todos los pacientes con úlceras pépticas deben recibir terapia antisecretora con un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, esto va a ser muy importante. Creo que en el caso clínico de ustedes, el paciente ya la recibió, pero ya les voy a explicar algo que va a ser pues como muy importante para mañana. Entonces, un ejemplo es omeprazol de 20 a 40 miligramos diarios o equivalentes. Es decir, a estos pacientes, si yo les encuentro una úlcera péptica, sea gástrica, sea duodenal, le mando esta terapia con estos IVP. ¿Y en qué nos va a ayudar esos UVP? Pues nos va a ayudar a que se cicatrice mucho más rápido la úlcera, a que disminuyan esos síntomas y en realidad no hace parte pues como de los objetivos, pero simplemente que sepan
que según las características de la úlcera, según cómo se vea el aspecto, según la etiología, si yo sé, es por Helicobacter pylori, es por AINES, según si ha tenido complicaciones como sangrados, como hemorragias, según esto yo voy a decir, listo, tu tratamiento va a ser por X cantidad de tiempo. Como les digo, esos son pues un montón de guías, un montón de cosas para uno saber cuál es la dosis, cuál es el tiempo, que en este momento simplemente no es el objetivo, pero que tengan ahí presente que pues este tratamiento se le va a dar a todos, ya las dosis y el tiempo va a depender de las características propias de cada paciente. En cuanto a la gestión ya posterior, digamos, muchas veces se debe repetir la endoscopia superior en pacientes seleccionados, básicamente como para yo poder decir, bueno, ya se le curó la úlcera o no se le ha curado, todo eso. Entonces, en este sentido, en cuanto a las úlceras duodenales, por ejemplo, no se recomienda de manera rutinaria repetir la endoscopia. ¿Por qué? Porque en general ya vimos que generalmente son buenas estas úlceras, entonces digamos que no hay como tanto riesgo de yo decir que se me va como a malignizar o algo así, pero por ejemplo en los pacientes que tengan signos de sangrado continuo, o sea, pacientes que sangran y sangran y sangran, digamos que yo puedo considerar repetirla. Pero digamos que, a ver, si yo, digamos, no sé cómo, por qué le dio la úlcera, también yo puedo evaluar, bueno, ¿se la voy a repetir o no se la voy a repetir? Ya depende mucho como del criterio. En el caso de las úlceras gástricas, que no es el caso del paciente de ustedes, del caso, pues del caso clínico, entonces se sugiere realizar pues como otra endoscopia de vigilancia en caso de que se cumpla esto. Entonces, según el tamaño de la úlcera, si tiene síntomas persistentes, si la úlcera es sospechosa de malignidad, digamos, hay unos criterios como más establecidos, pero pues no es el caso del paciente del caso clínico, pero igual para que lo tengan ahí como presente. Bueno, acá ya esto lo agregué porque es importante que lo conozcan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo defino yo una úlcera péptica refractaria? Entonces, se define como una úlcera comprobada mediante endoscopia de más de 5 milímetros de diámetro que no cicatriza después de 8 a 12 semanas de tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, en este caso, ustedes tienen que evaluar al paciente de mi caso clínico, yo ya puedo decir que es una úlcera péptica refractaria, sí o no, según el tiempo que lleve, según si cumplió de 8 a 12 semanas de tratamiento, si tiene más de 5 milímetros de diámetro y saber que más o menos entre el 5 y el 10% de las úlceras van a ser refractarias a ese tratamiento inicial con inhibidor de la bomba de protones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si tengo un paciente con una úlcera péptica refractaria? Entonces, primero, reevaluar los factores de riesgo. Entonces, el paciente me está cumpliendo con la terapia antisecretoria que yo le mandé, es juicioso. Entonces, en este caso, el paciente pues no ha sido como muy juicioso, entonces tener en cuenta eso. Si todavía sigue tomando AINES, si tiene algún otro factor de riesgo que se relaciona con una mala cicatrización que no ha cesado, que el tabaquismo, que algunas otras enfermedades comórbidas tengan presente igual todas las enfermedades que igual me pueden predisponer. Y otra cosa es, si erradiqué el Helicobacter pylori, o sea, va a ser más complicado yo poder cicatrizar una úlcera si no he tratado lo que le está causando la úlcera. Entonces, erradicar el Helicobacter pylori es una de las cosas que más tenemos que impactar ahí. Bueno, ya para ir finalizando, entonces, ¿cómo vamos a prevenir que estos pacientes vuelvan y les dé úlceras y vuelvan y les dé úlceras? Entonces, evitar la aspirina y los AINES, ya hemos visto que son unos factores súper importantes dentro de la etiología, erradicar el Helicobacter pylori, la terapia antisecretora de mantenimiento. Es decir, en muchos pacientes yo tengo que evaluar si esa terapia de los IVP las voy a continuar, o sea, por cuánto tiempo se las voy a dejar, según los factores de riesgo que mi paciente tenga. Entonces acá, digamos, ¿cómo es ese curso de la enfermedad normal? Entonces, más o menos el 60% de las úlceras pépticas se van a curar espontáneamente, pero eso sí, digamos que hay que curarles la causa, la etiología, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Y en el caso de que lo curemos, esas tasas de curación van a subir hasta el 90% e incluso más. Entonces, por eso la importancia de tratarle el Helicobacter pylori.
Entre el 5 y el 10% de las úlceras son refractarias a la terapia antisecretora, ya lo habíamos mencionado. El riesgo de complicaciones en los pacientes con úlcera péptica crónica es del 2 al 3% por año. Y otra cosa es que incluso con el uso continuo de los inhibidores de la bomba de protones, más o menos del 5 al 30% de las úlceras recurren dentro del primer año, dependiendo de si se ha erradicado con éxito el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué tenemos que saber? A ese paciente sí o sí hay que erradicarle el Helicobacter pylori y, como vimos, idealmente saber si verdaderamente se erradicó el Helicobacter pylori. ¿Con qué? Con todas las pruebas que se deben de hacer mínimo a las 4 semanas. Y bueno, listo, ya pues en general casi todo es de up to date y ya, muchas gracias. Quédense ahí un momentico, yo le tomo pantallazo a la asistencia, porfa. Que ustedes saben que a uno le piden como pues mandar el registro de que verdaderamente hizo la tutoría, de que no se la dio a nadie. Bueno, muchas gracias. Ustedes No, saben que... ¿Cómo? ¿nos puede hacer el favor de compartirnos las presentaciones? Sí, de una.